Era una tarde tranquila en el Palacio Real de Madrid. Gozan de su diaria paz los salones, cocinas, grandes estancias, jardines. Ese grito es de Alfonso XIII, el pequeño rey de apenas 8 años. Acaba de perder su primer diente y lo observaba con una mezcla de orgullo y algo de tristeza. Su madre, la reina María Cristina, preocupada por su ánimo, decidió pedir ayuda a un amigo especial, el padre Coloma, un sacerdote y escritor que siempre tenía una historia lista para hacer sonreír al joven rey. El padre Coloma le daba vueltas a una idea para alegrar a Alfonso, pero aún no había encontrado el toque especial. Mientras caminaba pensativo, algo inusual ocurrió. Una pequeña moneda de su bolsillo se deslizó hasta el suelo y rodó y rodó. Coloma la siguió con la vista, pues le pareció que la moneda no tenía intención de parar. Pero lo hizo, chocando con un pequeño ratón. Al inclinarse para recogerla, Coloma vio delante de sus propios ojos cómo el ratón estaba jugueteando con la moneda, empujándola con sus patas y lanzándola al aire. Vaya, ¿y tú quién eres, pequeño amigo? El ratón se detuvo, mirándolo con ojos brillantes e inteligentes, como si comprendiera cada palabra. Coloma, quien había visto muchas cosas en su vida, se quedó boquiabierto. Después de un instante de sorpresa, tuvo una idea. ¿Sabes, pequeñín? Hay un joven en este palacio que hoy ha perdido su primer diente. Está un poco triste, pero creo que alguien tan especial como tú podría hacerle pasar una noche inolvidable. El ratón, intrigado, ladeó la cabeza. Coloma explicó su plan. Como Pérez era pequeño y rápido, podía colarse en la habitación de Alfonso y, mientras el joven rey dormía, podría dejar la moneda debajo de su almohada, convirtiendo su pérdida en una pequeña sorpresa. El ratoncito aceptó gustoso, y con la moneda bien sujeta, se dirigió al dormitorio real esa noche. Sigiloso, se deslizó bajo la puerta, cruzó el amplio cuarto y, sin hacer el menor ruido, se subió a la cama del príncipe. Con mucho cuidado, dejó la moneda bajo la almohada y, antes de irse, observó el rostro de Alfonso, quien, incluso dormido, parecía llevar la preocupación de un adulto en su ceño. Entonces, el ratoncito tuvo otra idea. Volvió sobre sus pasos y se acercó al oído de Alfonso, susurrándole en un tono suave. No temas, pequeño rey. Esta moneda es solo el comienzo de las cosas maravillosas que puedes descubrir. La vida siempre te traerá sorpresas, solo debes estar dispuesto a verlas. Descubrió el pequeño diente del rey Alfonso sobre la cama. Le llamó tanto la atención su forma y color que quedó maravillado. Pensando en que el pequeño disfrutara solo de la moneda y olvidara el diente, decidió llevárselo, para así evitarle malos momentos al pequeño. Además de la moneda, al ratoncito se le ocurrió dejarle una pista, para que pensara cómo había llegado hasta ahí la moneda. A la mañana siguiente, Alfonso despertó y, al buscar bajo su almohada, encontró la moneda. Con una sonrisa, corrió a mostrarla a su madre. El ratoncito sonrió desde lo lejos, satisfecho por su trabajo. Al llegar a su casa, y dejar el diente, vio cómo su bebé lo cogía para jugar y le divertía mucho. Esto le hizo pensar que, a la vez que evitó malestar en el pequeño rey al no ver de nuevo el diente, los pequeñines de la casa tendrían un nuevo juguete. Era un cambio justo. Pasó el tiempo y el ratoncito continuó aliviando a los niños del pueblo, de la ciudad y de la provincia, llevándose sus dientes y dejándoles una moneda a cambio, que ellos agradecían inmensamente. De esta forma no solo temían perder dientes, sino que lo comentaban felices con sus amigos y esperaban ansiosos el momento. De día, de noche, por caminos de tierra, grandes ciudades y atravesando mares, el ratoncito viajaba por todo el mundo para hacer entrega de los presentes a todos los niños, y recoger a cambio sus dientes. Por su parte, no tenía problemas en conseguir monedas,
pues las encontraba por todas partes, debido a la gente descuidada. Así de simple, así de fácil, con este gesto tan simpático de nuestro amigo el ratoncito, les daba a todos los niños una pizca de magia y esperanza. Eso sí, debían dejar sus dientes bajo la almohada, dormir toda la noche en sus camas y tener dulces sueños, para que el ratoncito viniese a dejarles la moneda o el regalito, a cambio del diente. Tiempo después, revisando el padre Coloma sus notas, escribiendo la historia, al girar una página encontró algo inesperado, una pequeña moneda de oro, reluciente. Sonrió, entendiendo que había sido el ratoncito quien, en agradecimiento por la fantástica idea, le había dejado un recuerdo, confirmando que a veces, las historias más fantásticas son las que ocurren cuando menos las esperamos. Coloma pensó en ese momento, que no le había preguntado al ratoncito su nombre, ni puesto uno con el que recordarle e inmortalizarle en su historia. A veces, las casualidades de la vida son como sorpresas mágicas que nos hacen sonreír. A veces, la vida teje encuentros inesperados que transforma para siempre nuestro destino. A veces, amigos míos, la vida está llena de casualidades. Gracias por ver nuestra historia. Si te gustó, no dudes en suscribirte para no perderte nuestros cuentos, donde tú eres el verdadero protagonista.